Buenas tardes, queridos amigos, queridos familiares, hermanos y hermanas del barrio. Les envío un cordial saludo. Una vez más estoy haciendo este video para poder compartirles algunos análisis, algunos pensamientos que tuve durante esta semana al estudiar Ven, Sígueme. Como ustedes sabrán, mi nombre es Rodrigo, yo soy un hermano del barrio, Parque con Barbalá, y quería hacer este video como idea que tuve al estar trabajando en la escuela dominical, como una idea de apoyar para aquellos domingos en que nos toca Quórum de Élderes y Sociedad de Socorro. Entonces, como en ese momento no tenemos la oportunidad de compartir el Ven Sígueme en forma de barrio, sino que es un estudio personal y familiar, se me ocurrió hacer este video para poder apoyar el estudio y para que los hermanos puedan estar al día, puedan responder algunas dudas que quizás puedan tener y fomentar que puedan estudiarlo. Así que quisiera comentarles algunos pensamientos que tengo de mi estudio de Ven Sígueme de esta semana. Así que para comenzar me gustaría recapitular un poco y hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo en Ven Sígueme durante este año. Partimos el año estudiando las páginas de introducción del libro de Mormón, donde nosotros estudiamos la portada del libro de Mormón, que es un relato escrito por la mano de Mormón sobre las planchas, tomada de las planchas de Nefi, ya que es esta parte, la portada. Luego estudiamos la introducción, que habla sobre de dónde vino el libro de Mormón, quién escribió el libro de Mormón. También vemos los testimonios de los tres testigos, es decir, de Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Vimos el testimonio de 8 testigos y vimos el testimonio del profeta José Smith, donde él cuenta su experiencia de cómo él encontró las planchas de oro, que era el libro de Mormón, y cómo él las tradujo. Luego hay una breve explicación acerca del libro de Mormón y comenzamos después con el estudio de primer Nefi. Entonces, después estudiamos primer Nefi del 1 al 5, donde encontramos grandes tesoros de conocimiento. Por ejemplo, vemos que está la familia de Leí, que se conforma por Saría, con sus 4 hijos, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. Nefi era el menor de sus hijos. Y comienza el libro de Nefi explicando que el profeta Leí tuvo una visión en la cual se le decía al profeta que tenían que salir de Jerusalén. Entonces la familia de Leí va al desierto y dejan su hogar en Jerusalén y se dirigen al desierto. Aquí hay una escritura que es muy conocida en 1 Nefi 3:7 que dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Vemos como Nefi, el profeta Nefi, era obediente y estaba dispuesto a seguir lo que el Señor mandaba, no así sus hermanos Lamán y Lemuel, que murmuraban más y les costaba más ser obediente. Luego vemos que Leí les pide a sus hijos que vuelvan a Jerusalén por los anales, por unos libros, por unas planchas que tenía Labán. Estas planchas contenían los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos van a esta misión y logran conseguir las planchas. Luego vemos en 1 Nefi 6 al 10 la visión de Leí del árbol de la vida. Y aquí aprendemos muchas tesoros de conocimiento, que es qué significaba la barra, el edificio grande y espacioso, qué significaba el árbol, el fruto. Todas estas cosas aprendimos en esos capítulos. También vemos más adelante que Nefi quiso también él ver las cosas que su padre vio. Y él oró al Señor
con mucha fe y también tuvo la oportunidad de ver todas las cosas que su padre había visto. Incluso Nefi cuenta que él vio también a Jesucristo, al nacimiento de él, a María, a su crucifixión, incluso vivió hasta nuestros días. Entonces esto lo vimos en la semana del 22 al 28 de enero. También después, ya en la última semana de enero, vimos los últimos capítulos del libro de Primer Nefi, donde podemos recordar algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 11 hasta más o menos el capítulo 15, vemos que Nefi vio todas las cosas que su padre había visto. Y luego Nefi conversa con sus hermanos y les testifica todas estas cosas. Luego en el capítulo 16 vemos que la familia de Leí encuentra la liaona, que es una esfera que tenía 2 agujas. Y estas agujas indicaban dónde es que ellos tenían que dirigirse. La liaona era muy especial porque funcionaba con la fe y con la obediencia al guardar los mandamientos. Luego vemos de que durante estos capítulos vemos que se une a Nefi la familia de Ismael, ¿ya? Y muere Ismael también en un momento. Luego vemos que el Señor le manda a Nefi construir un barco. Y Nefi construye un barco y pueden atravesar las grandes aguas hasta llegar a la tierra prometida, que son las Américas. Entonces, en el último capítulo de Primer Nefi, Nefi y su familia llegan a las Américas y ellos empiezan a establecerse en las Américas. Entonces, ahora esta semana nosotros teníamos que estudiar el primer capítulo de Nefi y el segundo capítulo de segundo Nefi. Entonces, esto es muy interesante porque en el primer capítulo de segundo Nefi habla varias cosas sobre la tierra de promisión, ¿ya? Y Leí ya está sintiendo que él va a morir, ¿ya? Porque estaban entrados en años y él sentía que pronto iba a morir. Entonces el profeta Leí le dice varias cosas a sus hijos, ¿ya? Por ejemplo, él les dice que tienen que volver a la senda y le dice muchas cosas a sus hijos para que puedan guardar los mandamientos y hacer lo correcto, y ese es como el legado que deja Leí. Entonces en el Ven Sígueme dice lo siguiente en la introducción. Dice: si supieras que tu vida está llegando a su fin, ¿qué último mensaje querrías dar a las personas que más amas? Cuando el profeta Leí sintió que su vida estaba por terminar, reunió por última vez a su familia. Les dijo lo que el Padre Celestial le había revelado y expresó su testimonio del Mesías. Enseñó a las personas que amaba las verdades del Evangelio que atesoraba. Les habló sobre la libertad, la obediencia, la caída de Adán y Eva, la redención por medio de Jesucristo y la felicidad. Sin embargo, no todos sus hijos decidieron vivir de conformidad con lo que les enseñó. Ninguno de nosotros puede tomar esas decisiones por nuestros seres queridos. No obstante, podemos enseñar y testificar del Redentor que nos hace libres para escoger la libertad y la vida eterna. Entonces, aquí tenemos una introducción que me gusta mucho, que dice que cuando Leí estaba llegando al final de su vida, él quería dejar unas palabras para su familia. Y él habló de las cosas que para él eran más importantes. Y habló del Evangelio de Jesucristo, de la felicidad y de la redención de Jesucristo. Entonces podemos ver de que estas cosas se le enseñaron a la familia de Leí, pero no todos quisieron escuchar. Y como dice aquí, nosotros no podemos obligar a las personas a escuchar, pero podemos invitarles a que ellos escuchen y que ellos participen con nosotros.
Entonces aquí vamos a ver ahora el capítulo 2, porque el capítulo 2 de Segundo Nefi es muy interesante. Y vamos a leer algunas partes de este capítulo. Dice, en el versículo 6 dice, por tanto, la redención viene por el Santo Mesías, y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer las demandas de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y por nadie más se puede satisfacer las demandas de la ley. Por tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo Él primero que ha de resucitar. Entonces aquí está hablando el profeta Leí, está hablando sobre la redención que viene por medio del Santo Mesías, que es Jesucristo. Y si nosotros buscamos en la guía para el estudio de las Escrituras, vamos a marcar esta parte para que no se nos pierda, y vamos a la guía para el estudio de las Escrituras y buscamos la palabra redención. Vamos a encontrar lo siguiente: liberar, comprar o rescatar. Por ejemplo, liberar a una persona de la esclavitud mediante un pago. La redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho de que nos libró del pecado. La expiación de Jesucristo redime a todo el género humano de la muerte física, y por medio de la expiación, los que tengan fe en Él se arrepientan, son también redimidos de la muerte espiritual. Entonces, aquí hay una escritura que me gustaría compartir con ustedes, que está en el libro de Hebreos. Y quisiera compararla a otra escritura que está en el libro de Alma. Y de esta manera quisiera mostrarles cómo el Evangelio es el mismo tanto en la Biblia como en el libro de Mormón. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos, y en el libro de Mormón vamos a ir al libro de Alma, en el capítulo 34. Entonces, vamos a ver en el libro de Hebreos. Hebreos 9, versículo 11 hasta el versículo 15. Dice, pero Cristo, habiendo llegado a ser sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que al intervenir una muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, aquí, en el libro de Hebreos, se está hablando de cómo el sacrificio de Jesucristo pudo expiar los pecados de todas las personas. Y lo compara con el sacrificio que se hacía de animales. Entonces, si ustedes estudian el Antiguo Testamento, van a ver de que el profeta Moisés enseñó a hacer holocaustos, y él estableció
el tabernáculo, que era el templo de Moisés. Y en el libro de Levíticos ustedes pueden ver todas las ceremonias que ellos hacían. Y eso simbolizaba la muerte de Cristo, quien iba a venir, y la sangre de Cristo que redimiría todos los pecados de todas las personas. Entonces, en el libro de Mormón, Alma dice lo siguiente, en el capítulo 34, versículo 9 hasta el versículo 14. Dice: porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan de Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley, que es justa, la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada a no ser una expiación infinita que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Es decir, o será preciso que se ponga fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. He aquí, este es el significado este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postre sacrificio, y ese gran y postre sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Entonces, cuando el profeta Leí está hablando de la redención, está hablando de este sacrificio que Jesucristo iba a realizar, este sacrificio infinito y eterno, de lo cual se testifica en el Nuevo Testamento, que Jesucristo logró hacer. Y esto tiene relación con algo que nosotros enseñamos, que significa las dos muertes que han ocurrido. Primero es la muerte espiritual y segundo es la muerte física. Y Leí, el profeta, estaba enseñando también estas cosas. Y enseñó sobre esta muerte cuando habló de Adán y Eva. Porque dice así, en el versículo 19, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice: y después de que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios, para que se arrepintieran mientras se hallaban en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado, conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Aquí hay un punto que quisiera comentar. Está hablando de que como Adán cayó y comió del fruto, por consecuencia todas las demás personas iban a morir. Y Adán fue separado de la presencia de Dios, porque cuando estaba en el jardín de Edén, estaba también con el Padre. Pero al comer del fruto y desobedecer, ellos fueron expulsados del jardín. Y ahí es cuando ellos sufrieron estas dos muertes. Primero, la muerte espiritual, al ser alejado de la presencia de Dios,
y la muerte física. No inmediatamente, pero se volvieron mortales, es decir, en algún momento iban a morir y Adán y Eva en algún momento murieron. Entonces esa era la transgresión que le trajo a todo el género humano, esta muerte. Y dice, pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que hubiera permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en el que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto? Si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto, entonces ninguno de nosotros habría nacido. Y como dice aquí el libro de Mormón, todas las cosas hubiesen permanecido en el mismo estado que después de haber sido creadas. Pero dice lo siguiente, dice, pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída, porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo del bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley, que es el grande y el último día, según los mandamientos de Dios. Y aquí dice algo muy interesante, dice, así pues, los hombres son libres según la carne, les son dadas todas las cosas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta Leí? Que los hombres son libres de escoger. Y que gracias a la caída de Adán y Eva, nosotros podemos existir. Y existimos todos nosotros para tener gozo. Pero como dice ahí, todas las cosas eran mediante un plan que tenía el Padre, que Él sabía todas las cosas. Y este plan consistía en que el ser humano iba a venir a la tierra y en algún momento se iba a equivocar, porque el único que no tuvo pecado fue Jesucristo. Y Jesucristo, Él, antes de nacer, había progresado tanto que llegó a estar al lado de Dios. Y por eso Él fue un Dios antes de nacer, porque era el Dios del Antiguo Testamento. Porque Él progresó de una manera que nadie lo había logrado progresar. Y ahí cuando Jesucristo nació en la tierra, Él nunca pecó. Pero el Padre sabía que los demás hijos en algún momento se iban a equivocar. Entonces Él puso a Adán y Eva en el jardín y les dijo, vamos a poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en oposición al árbol de la vida. Y le dijo, de todos los frutos pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deben comer, porque si comen de ese fruto van a morir. Y ellos decidieron en algún momento comer del fruto. Fueron tentados por Satanás y lo hicieron. Entonces ahí fueron expulsados del jardín, como decía. Pero gracias a Jesucristo nosotros vamos a poder ser redimidos. Ahora, esto voy a explicar algo que es en cuanto a la condenación. Muchas veces en las Escrituras podemos sentirnos un poco que Dios nos va a condenar si hacemos algo malo. Y pensamos, pero ¿cómo Dios, si Él es bueno y nos ama, va a castigarnos siendo que nos ama? Y muchas veces pensamos de que la condenación es eso, de que Dios te va a enviar a un lugar donde vas a sufrir y vas a sentirte mal por tus pecados. Pero esto no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque nosotros creemos que el sentimiento que uno tiene al haber quedado alejado del Padre, ese es un sentimiento que es una condenación.
porque es un sentimiento de que tú no pudiste llegar a algo mejor y no vas a poder estar con tu familia, con tu Padre Celestial, con tus seres amados. Entonces Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 3, Él dice qué es la condenación, y Él dice, en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive conforme a la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Me encanta esta escritura porque habla de que si uno quiere venir a la luz, va a tener las bendiciones del Padre y va a poder esforzarse por ser limpio de sus pecados, por hacer convenios y por poder seguir el Evangelio. Pero si uno no quiere seguir las enseñanzas de Jesucristo y se aleja de esta luz, va a sentir la consecuencia de esto. Y esto es lo que dice Jesucristo. Esa es la condenación, que los hombres no quisieron venir a la luz, porque amaron más las tinieblas. Para terminar, queridos amigos y hermanos, quisiera leerles esto. Jesucristo, Él, al expiar por nuestros pecados, venció la muerte espiritual. Y todo aquel que se arrepienta y confiese sus pecados y pase un arrepentimiento, va a poder sentir nuevamente la unión con nuestro Padre Celestial y los convenios que hemos hecho. Y va a poderse sentir digno de poder heredar el reino de Dios. Y cuando Jesucristo resucitó, Él venció la muerte física. Y todos nosotros vamos a resucitar, todos. Ahora es importante que entendamos algo, que no todos vamos a vencer la muerte espiritual, porque eso requiere que nosotros nos arrepintamos y decidamos elegir los convenios de Dios. Pero sí todos vamos a resucitar. Y aquí en el segundo capítulo del segundo libro de Nefi termina así. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran mediador, que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna, según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna, según el deseo de la carne, y la iniquidad que hay en ella. Iniquidad significa el pecado, que da el espíritu del diablo, el poder de cautivar, de hundiros en el infierno a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio trono. Os he hablado estas pocas palabras a todos vosotros, hijos míos, en los últimos días de mi probación, y he escogido la buena parte, según la palabra del profeta, las palabras del profeta. Y no tengo ninguna otra intención, sino el eterno bienestar de vuestras almas. Amén. Y así termina el profeta Leí este capítulo. Entonces, quisiera decirles que esto es lo que yo sé, que esto es lo que el Padre quiere, que nosotros podamos escoger la vida eterna. ¿Y cómo la podemos escoger? Guardando los mandamientos, esforzándonos por seguir el Evangelio de Jesucristo, tomando sobre sí, sobre nosotros, su nombre, haciendo convenios, hasta llegar a su presencia. Les quiero testificar estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, queridos amigos y hermanos, les invito a que puedan estudiar semana que viene el Ven Sígueme. Esta semana que viene sí vamos a tener escuela dominical y vamos a ver segundo Nefi del 3 al 5. Así que les invito, hermanos, que estudiemos el Ven Sígueme, les va a traer muchas bendiciones, van a sentir grandes tesoros de conocimiento y luego cuando lleguemos a la escuela dominical el día domingo vamos a poder compartir estas cosas y compartirla con todos nuestros amigos. Así que les agradezco que hayan visto este video, espero que les haya ayudado en su estudio personal y nos vemos en algún próximo video o también nos vemos en la iglesia. Así que nos estamos viendo. Chao, saludos.